Populi. Continuamos en Voz Populi. Gracias por permanecer en sintonía del Canal 1. Senador Galán, ¿cuál es su lectura frente al actual proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana, Cuba? Bueno, yo tengo mucha esperanza, como creo que millones de colombianos la tienen, de que el proceso de paz llegue a feliz término. Creo que esta vez la receta y los ingredientes del proceso de paz son los correctos. Aprendimos, creo, de las lecciones del pasado de lo que no se debe hacer, como fue la amarga experiencia del Caguán, la zona de despeje, todo ese tiempo que ganó la guerrilla para fortalecerse, para delinquir, cometer crímenes atroces, como por ejemplo la masacre de los Turbaycote en Caquetá y otros crímenes que el país recuerda con horror. Pero esta vez estamos negociando fuera de Colombia, no en Colombia. No hay zona de despeje, ni hay cese de las operaciones militares. Hay una agenda concreta de temas en la negociación con un cronograma de tiempos para evacuar cada punto y hay una verificación internacional. Yo creo que esa receta es la receta adecuada para un proceso de paz serio, pero además los golpes que se le están propinando a la guerrilla de las FARC, como la muerte de Caliche hace poco, que tenía azotada durante muchos años el sur-occidente del país, el Cauca especialmente, y esperamos muy pronto que se dé el mismo golpe a alias el Paisa, también que ha sido un personaje siniestro y sanguinario de las FARC. Todo eso contribuye a ayudar a que la mesa de negociación avance con más agilidad y a que la guerrilla de las FARC se sienta más presionada cada vez a llegar a acuerdos en la mesa de negociación. Yo soy muy optimista y creo que el presidente Santos pues le ha apostado con decisión, con valor, con mucho riesgo, corriendo muchos riesgos a este propósito de la paz, y celebro las declaraciones que dio desde Londres recientemente en su visita oficial cuando lo nominaron al Premio Nobel, y él dijo: lo que la paz de Colombia necesita no es premios sino apoyo de los países y de la comunidad internacional, y yo creo que es la senda correcta. Y en el Congreso, probablemente en este segundo semestre del año, tendremos la enorme responsabilidad de recibir la ley estatutaria que reglamente el marco jurídico para la paz, que se aprobó como reforma constitucional, y eso será un momento trascendental para los congresistas y el Congreso de la República para estudiar esta reforma. Claro que sí. Senador, ¿usted qué le respondería a ese sector de opinión en el país que considera que las FARC está colocando un doble rostro en el proceso de negociación? Que una son como los puntos de la agenda, como esa voluntad que expresa, pero que sin embargo continúa acechando a las poblaciones, a la sociedad civil, secuestrando, delinquiendo en el país. Pues indudablemente todos rechazamos los crímenes de las FARC. Yo considero que después del final de la Guerra Fría y de la caída del muro de Berlín y de la destrucción de la Unión Soviética, la pérdida de esas ideologías marxistas, extremistas, creo que la guerrilla de las FARC le tocó de lleno entrar a ser narcotraficante para poder sobrevivir y extorsionar y secuestrar y vivir del crimen organizado. Pero de todas maneras creo también que hay algunos sectores que mantuvieron como un cierto idealismo de izquierda por la vía equivocada, que es la vía armada, pero me parece que los sectores que hoy se oponen al proceso de paz tienen que reconocer de alguna manera que el ejército no ha aflojado, el ejército está combatiendo y está haciéndole mella al grupo de las FARC, lo propio las demás fuerzas militares y la fuerza pública, y creo que los resultados se están empezando a ver de ese proceso de paz. Ya se firmó el acuerdo agrario, que representa por lo menos el 50% del proceso de paz, porque el tema de la tierra, el tema del agro en nuestro país, es el que está directamente relacionado con las causas históricas del conflicto armado interno, las raíces del conflicto.
De modo que haber firmado ese acuerdo es un paso gigante y es un resultado evidente que todos los críticos, inclusive los más críticos, tienen que reconocer. Ahora pues vienen otros puntos. Yo voy a estar muy atento sobre todo al punto de las víctimas, porque creo que las víctimas tienen que ser reconocidas por parte de las FARC. Las FARC tienen que darle la cara a sus víctimas y tienen que entregarle la verdad a sus víctimas y establecer unos caminos de reparación para el daño que le causaron a muchísimas familias de Colombia. Ese punto de las víctimas en la agenda de negociación para mí es un punto absolutamente vital y determinante para que el acuerdo de paz llegue a ser sostenible. Pues para hacer un poco de historia y complementando lo que usted ha dicho, la razón de ser precisamente de las FARC, su nacimiento en el año 1964, se fundamenta sobre el tema de la tierra, que es este primer gran acuerdo dentro de los 6 puntos que se están negociando en La Habana, Cuba. Por supuesto, allí todavía hay mucho senador y televidentes por definir, como el tema del latifundio, como el tema de la propiedad de extranjeros sobre tierra colombiana, todo ese tema de desarrollos mineros, pero comenzamos a visorar los colombianos un panorama mucho más claro. ¿Cree usted que el país y la opinión pública está más concentrada en el tema de las FARC y estamos descuidando al ELN, que de alguna manera ha tenido un resurgimiento en aumento de sus operaciones, secuestros, ataques a infraestructura, todo el tema de minería ilegal y contrabando de gasolina, por ejemplo? Pues yo creo que ese incremento de operaciones y de ataques por parte del ELN, curiosamente es esperanzador en términos de que estamos a puertas probablemente de un proceso de paz con ese grupo armado ilegal, porque cuando se está cerca de iniciar un proceso de negociación, esos grupos tienen como táctica arreciar sus ataques para demostrar fuerza, para demostrar poder, para demostrar que existen, que son relevantes y que tienen capacidad de negociación. De modo que esas demostraciones de poder que está haciendo el ELN, creo que lo que prueban es que se quieren aproximar al inicio de un proceso de paz con el gobierno Santos, y el gobierno pues tiene que ser muy inteligente y muy cuidadoso en la manera como organiza ese proceso de paz en términos de los tiempos y la coincidencia con el proceso de paz de las FARC. Senador, saliéndonos del tema de la negociación de la paz de Colombia en La Habana, Cuba, brevemente pasemos al tema de salud. El ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, dio unas fuertes declaraciones recientemente, abro comillas: no voy a entrar en ninguna transacción clientelista para que se apruebe la reforma a la salud, cierro comillas. ¿Qué está pasando al interior del Congreso con el tema de la salud brevemente? Bueno, lamentablemente en el Congreso de la República ha existido una especie de bancada de las EPS, y las EPS han buscado financiar campañas de congresistas, campañas presidenciales también, para de alguna manera cooptar apoyos y respaldo político en el Congreso de la República y en el Ejecutivo. Y eso pues quedó demostrado en el primer intento de sesión que hubo para la reforma de la Ley Estatutaria de Salud, donde el quórum se desintegró. Pero yo creo que la presión que hicieron los medios de comunicación, la presión que se hizo desde la sociedad sobre el Congreso, sirvió para que el Congreso estudiara la reforma y la aprobara en primer debate en sesiones conjuntas. Y creo que va a ser una reforma muy importante, porque acaba con la integración vertical, es decir, que las EPS puedan tomar los dineros públicos de la salud y convertirlos en fuentes de inversiones privadas, en hoteles, condominios, canchas de golf, agencias de viajes y cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la salud. Acabar con la intermediación financiera y con retener ilegalmente los recursos para hacerle rendimientos financieros a esos recursos cuando la gente está abocada a poner tutelas para que le presten un servicio, para que lo atiendan y para que le resuelvan su problema de enfermedad. El tema de la ibuprofeno y acetaminofén, que los médicos recetan automáticamente cuando una persona los consulta. En fin, creo que esta reforma, junto con la reforma ordinaria, que es muy importante, va a permitir abrir un nuevo capítulo en el sistema de salud colombiano. Todos confiamos
donde los recursos se manejen de manera transparente y lleguen sobre todo a la gente más pobre y más necesitada. Esperamos que así sea, senador, por el bien de las miles de personas, de las millones de personas que diariamente padecen más por el sistema de salud actual que por las propias enfermedades. Nos queda poco menos de 1 minuto y medio para preguntas cortas o respuestas más bien cortas de sí o no únicamente. Usted me dice sí o no únicamente y con eso vamos concluyendo el programa, senador. ¿Vino usted a Pereira a darle la bendición a la alianza Diego Patiño Mariles Juan Manuel Arango Vélez? Sí. De acuerdo a la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética de Estados Unidos, Colombia ocupa el puesto número 11 a nivel mundial en mayor número de cirugías estéticas, 211.000 por año. ¿Usted se haría una cirugía estética? Depende. ¿Usted se vio la serie de televisión Escobar, el patrón del mal? Sí. ¿Es usted partidario de que a Gustavo Petro le revoquen el mandato? No. ¿Tiene usted buenas relaciones con Luis Alfonso, el hijo que tuvo su padre de manera extramarital? Perfectas. ¿Justicia transicional es igual a amnistía encubierta? No. ¿Le asiste responsabilidad a los expresidentes Uribe y Pastrana a propósito de la pérdida del territorio marítimo en San Andrés? Definitivamente. ¿Cree usted que la actual política de relación exterior que tiene Colombia se aprueba o se raja? Se aprueba. ¿Cree usted que la minería en Colombia va en tren y el medio ambiente en bicicleta? En chalupa, más bien. ¿Cree usted que los negociadores de las FARC hoy en Cuba intenten meter antes de lo previsto una constituyente como instrumento que refrende el acuerdo final? No. ¿Cree usted que en Colombia continúan los falsos positivos? No, espero que no. ¿Cree usted que las BACRIM promueven candidatos a Cámara y Senado? Probablemente. ¿Está usted de acuerdo con un segundo mandato de Juan Manuel Santos? Sí. Le voy a dar unos nombres y me dice lo primero que se le ocurra a la cabeza. Álvaro Uribe Vélez. Caudillista. Ruth Marina Díaz, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Desafortunada. Rodrigo Jaramillo, el cerebro del escándalo Interbolsa. Criminal. Alberto Santofimio Botero. Criminal. Carlos Lleras Restrepo. Estadista. César Gaviria Trujillo. Estadista. Pablo Escobar Gaviria. Criminal. El Partido Liberal Colombiano. Una nueva esperanza. John Jairo Velázquez, alias Popeche. Criminal. Enrique Capriles. Oposición legítima democrática. Nicolás Maduro. Caudillismo. Populismo. Senador, ha sido un gusto tenerlo aquí en el canal Uni en Voz Populi. Se nos acaba el tiempo, infortunadamente. Dios lo lleve por la buena senda. Es usted un ejemplo para las nuevas generaciones y esperamos que ese Congreso actúe como lo demandan y lo merece el pueblo colombiano. No, muy amables. Muchas gracias y por la entrevista y a todo el equipo y a los televidentes. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos. Yo soy Andrés García. Los espero aquí en Voz Populi la próxima semana. Hasta entonces y feliz día.